Saludamos a nuestros amigos que siempre están con nosotros a través de nuestros programas. Hoy, después de un largo tiempo de espera, estamos volviendo de nuevo a retomar su programa Tras los Pasos de Jesús con nuestro invitado de siempre, el Padre Napoleón Brito, que le estamos saludando desde Puerto Plata, allá a Santiago. Padre, saludos. Saludos cariñosos para ti y para toda la radio audiencia que siempre ha sido fiel a estos programas. Y espero que durante esta cuarentena hemos podido crecer en la vida espiritual y también para llevar ánimo y entusiasmo a este nuevo estilo de vida que vamos a empezar. Un saludo cariñoso. Sí, Padre, pues sin mayor preámbulo, entonces quisiéramos orar para dar inicio a este programa. Con mucho gusto. Oremos. Padre de todo amor, sabemos que tú estás presente y estás en control de todas las cosas. Te suplicamos que en este momento nos utilice a nosotros como instrumento tuyo para llevar un mensaje positivo a esta sociedad que tanto necesita en este momento. Permite que lo que tratemos aquí, basado en la vida real de Jesucristo, en el triunfo que tuvo sobre la muerte y sobre el pecado, que nosotros podamos realmente caminar con un aire de triunfo para salir airoso de todo lo que estamos pasando. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues bien, Padre, el tema de hoy queremos ahondar, quizás ya en otros programas hemos abordado en parte, pero queremos también ahora tocar sobre la resurrección de Jesús. Estamos viviendo pues un tiempo de Pascua en estos tiempos, ¿no? Naturalmente, está sí. celebrando la Pascua y bien cae este tema para que un poco ahondemos. Yo quisiera empezar preguntándole algo, Padre. En nuestra plegaria eucarística de nuestra tradición de la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, en nuestra plegaria eucarística hay una parte donde se dice, por tanto proclamemos el misterio de fe. Y se dice tres cosas. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Entonces, de ahí viene la pregunta. ¿Realmente la resurrección de Jesús es un misterio? Es un misterio. Recordemos que la palabra misterio, una vez explicamos, significa sacramento. Y sacramento significa unión a lo sagrado. Indudablemente, este hecho de la resurrección es innegable. Hay pruebas de más para saber que Cristo resucitó. Pero para saber que Cristo resucitó, debemos saber que Él murió. Por eso decimos esas tres cosas, que murió, resucitó y volverá. Esos tres pasos son fundamentales. E históricamente ya sabemos que Cristo murió en la primavera del año 30. El año 30 que estamos contando de acuerdo a lo que el famoso monje Dionisio calculó la fecha de nacimiento de Cristo, pero se equivocó con 5 o 6 años. Pero ya contamos con ese calendario. En el año 30, y específicamente ahora se ha calculado correspondiendo al calendario nuestro, que murió un 7 de abril del año 30, prácticamente era un viernes, porque ellos no lo podían matar en sábado. El sábado es un día sagrado. Y todo eso es posible verificarlo históricamente, porque los cristianos de la primera generación confesaban verdaderamente, de muchas maneras, la convicción compartida de que Cristo murió, y ellos tenían una frase que decía, y Dios resucitó a Jesús. Y todo eso se fue propagando por todo el imperio romano. La palabra, Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos. Por lo tanto, históricamente es innegable su muerte, su resurrección.
la otra parte ya sería teológicamente ver su venida, la parusía, la segunda venida de Jesucristo. Pero sí, la resurrección es un hecho y no hay duda. Podemos entrar a buscar todos los elementos que puedan probar eso en este momento. Padre, también cuando uno está en esta vida de iglesia y en la práctica de la fe, siempre suelen ocurrir preguntas y hay una que siempre la gente dice, ¿la resurrección es diferente a revivir o es algo similar? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos posiciones? Exactamente. Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Lázaro, de la resurrección de la hija de Jairo y de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, estamos hablando de devolver aliento de vida. No fue una auténtica resurrección, sino le devolvió aliento de vida, porque esas 3 personas murieron de nuevo. La resurrección verdadera, tal como lo que Jesucristo probó, el que resucita no vuelve a morir, no vuelve a morir. Por lo tanto, de todas las resurrecciones que hablamos, porque también en el Antiguo Testamento se habla de devolver ese aliento de vida. Y en el mismo Ezequiel, en el famoso capítulo del Valle de los Huesos Secos, nos está hablando que se le puede devolver el espíritu de vida a personas que están médicamente muertos o físicamente muertos o ya que son inútiles, con un acto de fe. Naturalmente, ahí no podemos perdernos. Todo es posible en la medida que uno crea en Dios, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y Dios quiere que vivamos. Entonces, lo que hablamos de esas resurrecciones son devolver el aliento de vida a un cuerpo que ya se daba por muerto. La verdadera resurrección es la de Jesucristo y la que vendrá después de la segunda venida de Cristo, porque ya no moriremos. Una vez que muramos y resucitemos, no volvemos a morir de nuevo. Esa es la diferencia entre una verdadera resurrección y devolver el aliento de vida. ¿La resurrección implica tener un cuerpo físico? Claro que sí. Por eso decimos, para que haya resucitado, tiene que morir. Para morir tiene que tener un cuerpo físico. Lo único que al resucitar, no resucitaremos con el mismo cuerpo físico que tenemos. Y se habla, incluso la ciencia ha llegado, sobre todo la parapsicología, a estudiar esos elementos que mueren y vuelven a la vida, y ha llegado a la conclusión de que hay diferentes etapas, de que vamos adquiriendo diferentes cuerpos hasta tener un cuerpo resurrecto, un cuerpo más perfecto como el que tuvo Jesús, que diríamos supera las leyes de la gravedad y las leyes del movimiento, que pueden atravesar paredes sin tener que abrir puertas. Entonces estamos hablando de un cuerpo astral, un cuerpo celestial. Entonces, después de la muerte, nosotros perdemos el cuerpo físico y adquirimos un cuerpo psíquico en que uno sabe que está vivo después que muere, que está vivo, pero en un cuerpo diferente. Y ese cuerpo no experimenta ninguna enfermedad ni ningún defecto del que tuvo en el cuerpo físico. Una vez que perdemos el cuerpo físico y adquirimos los diferentes cuerpos que vamos adquiriendo hasta llegar a la perfección, como creemos en nuestra fe, al cuerpo astral o el cuerpo celestial, ahí es donde se da la verdadera resurrección en ese cuerpo. Entonces hay que tener un cuerpo físico para morir y luego de morir resucitar. Esa es la realidad. Ya. Bien, padre, pues usted ya había tocado anteriormente el tema sobre si la resurrección algo sobre es histórico o no.
podemos decir que la resurrección es algo histórico, es comprobable históricamente. Perfectamente. Y voy a darte varios casos. Diríamos, voy a partir de un axioma, de una frase, que lo voy a decir así. El hecho de la resurrección ha quedado demostrado con pruebas indudables. Y voy a dar 5 pasos para que tú veas esas pruebas. Primero son los testimonios de numerosas personas, y todos son concordantes. Porque si uno da un testimonio diferente al otro, hay duda. Pero todos los testimonios que se han dado han sido concordantes. Primer testimonio, el de las mujeres, sobre todo el de María Magdalena, que fue la primera persona que se encontró, que presenció la resurrección de Jesucristo. Incluso no lo desconocía, porque su cuerpo era diferente, y lo conoció desde que le dio una señal de fe. Cuando le dijo María, esa palabra le devolvió la fe y pudo verlo, porque para ver el cuerpo resucitado hay que tener fe. Entonces, las mujeres, no solo María Magdalena, también María la de Cleofás, María su madre, aunque María Magdalena fue la primera. El segundo testimonio, los discípulos. Los discípulos al principio no creyeron en las mujeres, porque eso es una tradición cultural del pueblo judío. No le creen al testimonio de una mujer. Lo que una mujer dice es, no se puede creer. Pero Cristo se le apareció a Pedro, a Juan, a Santiago, a Tomás, y los 4 dan testimonio y son concordantes los testimonios. El tercer testimonio son los guardias, los que estaban cuidando el sepulcro. Ellos dieron testimonio a las autoridades de que vieron una luz especial. Esa luz los cegó. Y cuando vieron un personaje que surgió, las piedras se abrió sin nadie ponerle la mano. Ese testimonio está escrito y lo pueden historiadores como Celso y como Flavio Josefo, lo atestiguan, incluso sin fe. Ellos no creían, pero lo atestiguan como un hecho histórico. El quinto testimonio son los discípulos de Maús. Caminaron 3 kilómetros sin conocerlo, hasta que le dio una señal, la señal eucarística, y eso les abrió los ojos y vieron al resucitado y dieron el testimonio. Y finalmente, San Pablo habla en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 6, de los 500 hermanos que vieron también la resurrección de Jesucristo. Entonces, ese testimonio es indudable. Sabiendo una cosa, fíjate, que entre los personajes de la historia, y vamos a ver, a mencionar a Sócrates, Aristóteles, Platón, pero también podemos mencionar a Buda y a Confucio. De Buda, las cosas que se saben fueron escritas medio milenio después de su muerte, es decir, 500 años. De Confucio, lo que se sabe fueron escritos en 2 fuentes. Una que tiene 400 años después de su muerte y 500 años después de su muerte. Y la gente lo cree. Pero lo de Jesucristo se testimonió inmediatamente y hubo 40 días de visita, de compartir, de estar juntos, que son los 40 días que celebramos hoy con el misterio de la ascensión del Señor. Y durante esos 40 días se atestiguaron. Por lo tanto, no hay duda de que Cristo históricamente resucitó. Y además de los testimonios, está el sepulcro vacío. Nadie pudo mostrar que se robaron el cuerpo, porque la única prueba para que no resucitara era
presentar el cuerpo muerto del crucificado. Nadie lo presentó. Por lo tanto, esas son pruebas indudables, exactas, de que Cristo resucitó. Bueno, usted sabe que siempre hay algunos teólogos que tratan de que ayudarnos a pensar. Por ejemplo, también podemos decir que para decir que realmente resucitó, que la resurrección es algo histórico, nadie vio que él se paró de lo que estaba acostado ahí muerto. Nadie, solo aparece después, una. Otra, el texto bíblico también dice que posiblemente robaron el cuerpo de Jesús, que claro, tampoco se puede demostrar que robaron, ¿no? Pero entonces estos hechos, Padre, los hechos bíblicos son suficientes para demostrar la resurrección histórica de Jesús. Los hechos bíblicos y la tradición. Entonces, las dos cosas que tú dices. Tomás mismo dijo en un momento, si yo no veo las heridas de sus manos y meto mi dedo y no veo la herida de su lanza y meto mi mano, no lo creo. Él, y Cristo le comprobó, ven, hazlo. Pero desde este momento aprende a creer, sé fiel. No hay que ver las cosas para creerlas, porque hay muchas cosas que nosotros creemos y no la vemos. Usted no puede decir, el aire no existe porque yo no lo veo, pero tú lo sientes. El amor no existe porque yo no lo veo. La belleza no existe. No hay que ver. La ciencia sí está fundamentada en experimentos que se tocan, se ven, es decir, por los sentidos. Pero las cosas maravillosas de la naturaleza son por encima de lo sensual, de los sentidos. Entonces, para eso Dios nos dio una capacidad inmensa de pensamiento y de atar. Por lo tanto, ese primer argumento de porque nadie lo vio levantarse no puede ser un argumento que tumbe la verdad de la resurrección. Y el segundo argumento de robar el cuerpo, sabemos históricamente y por algunos versículos de la Biblia que nos dan la sospecha de que las autoridades religiosas y militares, llámese Caifás, los sacerdotes, los maestros de la ley, junto con Pilatos y los romanos, vendieron la idea de que se los robaron para que no creyeran en la resurrección. Pero nadie creyó eso. Los propios, a los guardias se les pagó dinero para que dijeran que los atacaron y les robaron el cuerpo. Pero eso podía ser una vergüenza para un soldado romano. Por lo tanto, los dos argumentos son inválidos. No hay que ver para creer. Sencillamente, nosotros a través de ese poder que tenemos de la mente, atamos cabos y entonces creemos. Porque ¿cómo yo puedo creer que las obras que hoy me presentan de Platón fueron de Platón? Cuando hay tantos años de Platón a mí. Y sin embargo yo lo creo. Lo de Aristóteles y de las obras de Agustín de Hipona, yo no lo vi nunca escribir, pero yo lo creo. Entonces, todo eso son elucubraciones. La teología no puede, diríamos, dar argumentos históricos. Sencillamente con los versículos bíblicos y la tradición que hemos recibido, creemos firmemente e indudablemente que Jesús resucitó. Padre, hay algunos estudiosos que dicen pues que fueron primero las cartas y luego los evangelios. Y al que escribió las cartas, y en este caso a que se le atribuye muchas de ellas a Pablo, que Pablo realmente lo que le interesaba era resaltar la figura de Jesucristo y por eso hace algunas anotaciones. Luego de las cartas salen los evangelios, por lo tanto los evangelios van a ratificar lo que dice las cartas.
no sé si esto los estudiosos cuando tratan en algunos aspectos, no solo la resurrección, sino que el afán de Pablo, precisamente, otro argumento es decir que interesaba demostrar la divinidad de Jesús. Y los evangelios también copian esa misma idea y van escribiendo. No sé cómo podemos entender esto. Muy fácil. Lo primero es, en ese tiempo no existía la imprenta. Existían pues los papiros, ahí era donde se escribía. Y históricamente sabemos que entre los cristianos habían algo que ellos llamaban, en griego le llamaban logías, que eran como escritos que se intercambiaban, palabras de Jesús, relatos de milagros de Jesús, hechos de Jesús. Entonces, todas esas cosas se difundían en esa primera comunidad cristiana, las logías. Entonces, tanto lo que escribe Pablo como los evangelios que empezaron a nacer, nacieron de la recopilación de esas logías, más el testimonio de personas que vivieron con Jesús, como María, la madre de Jesús, los apóstoles que estaban vivos. Y entonces, por eso, lo que escribe Marcos es lo que le oyó a Pedro decir y recopiló lo de Pedro. Y hubo un evangelio que se perdió, que quizá no se podía llamar evangelio, eran eso, escritos, logías. Se perdió, que estaba escrito en arameo, pero de ahí vino, se tradujeron al griego y es lo que le llaman la fuente Q, que viene del alemán Quell. Entonces esa fuente Q recopiló todo eso y de ahí esa fuente empezó Mateo y Lucas a escribir su evangelio. Y las cartas de Pablo son también parte de eso. Pero hay que tener en cuenta algo también, que quizás ese tema podemos después tratarlo dentro de estos programas de la primera comunidad cristiana. Hubo muchas tendencias diferentes cristianas. La tendencia de Pablo era diferente a la tendencia de Pedro y muy diferente a la tendencia de Juan, sin contar María Magdalena. Y ahora que se han descubierto unos famosos papiros que estaban escondidos en el desierto de Egipto, en Nag Hammadi, que eran gnósticos. Había una tendencia cristiana gnóstica muy fuerte y todos esos evangelios que hoy llamamos como apócrifos se leían como evangelios canónicos, esos escritos. Pero hubo un momento que la tendencia de Pedro, de Pablo, de Juan, se pelearon y finalmente triunfó la tendencia de Pedro y Pablo, una iglesia masculina, y se mandó a un lado a todo lo femenino, quitándole el liderazgo que tenía María Magdalena. Entonces, en ese sentido nosotros creemos realmente que esos escritos dicen la verdad. Dicen la verdad. Esa es la forma de explicar todo eso que tú me dijiste. Pero hay mucho. Por eso digo, tenemos que dedicar otro programa a estas cosas, a esos evangelios gnósticos, a la primera comunidad cristiana, la interpretación de Cristo en la comunidad de Éfeso, la comunidad de Corinto, la comunidad de Tesalónica. Son diferentes estilos de cristianismo y de interpretar a Jesucristo. Bien, padre, también hay algunos teólogos, estudiosos, que ellos afirman que lo único histórico que podemos decir es que los discípulos experimentaron la presencia de Jesús y lo manifestaron a los demás. Ellos dicen que eso es lo único histórico. En otra palabra, lo otro no. ¿Cómo ve usted esa afirmación? Eso es una teoría. Es una teoría, porque
Acuérdate que hay una tendencia de teología que no acepta la palabra resurrección, sino la palabra resurrecto, la cambia. Y la diferencia es esa, que sería como un experimento cíclico. Ellos entendían que algo raro pasó y entonces como que había una comunicación mental y todo eso, pero eso es una simple teoría. Lo que nos narra el Evangelio y lo que nos narra la tradición son cosas históricas. Y se ha comprobado que todo lo que narran el Nuevo Testamento tienen más fuerza de historia que muchos hechos narrados en la historia de Grecia, del pueblo romano, porque puede tener una influencia del historiador. Aquí está la influencia del Espíritu Santo. Y por eso es que creemos firmemente que ellos tuvieron un contacto directo con la persona de Jesús resucitado, pero con un cuerpo diferente, porque cuando estaban pescando, Juan, que era el más joven y el más hábil, dijo, es el Señor. Y al decir eso, todo el mundo lo reconoció. María creía que era el hortelano, y desde que le dijo María, lo reconoció. Los de Maús, desde el momento que él empezó a bendecir el pan en la forma como lo bendecía, se le abrieron los ojos. Es decir, que no solamente, por eso decía, que no es solamente lo sensual, lo que los sentidos nos dan, porque yo con mis ojos puedo ver una cosa y con mi corazón puedo sentir algo diferente. Cuando uno ve a una persona, la juzga por la apariencia y dice, ese es un hombre malo, esa es una persona mala, pero cuando tú la tratas te das cuenta que no. Son dos dimensiones. Eso pasa y hay que tenerlo en cuenta en el análisis histórico de este hecho tan extraordinario. Y es un hecho tan extraordinario que nadie se atrevió a negarlo. Los que lo niegan no tienen argumentos que convenzan de que ellos tienen la verdad. Ninguno de esos argumentos. Estos sí tienen fuerza. Lo que yo di de los testimonios y del sepulcro vacío. Bien, pues padre, siempre la intención nuestra es aportar con ideas para la reflexión de nuestros amigos que nos escuchan. Quisiera, para ir ya terminando nuestro programa, quisiera nos ayude a entender esta afirmación de Pablo a los Corintios en la primera carta, el capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Hay una afirmación donde mucha gente dice, bueno, a mí lo que me interesa realmente es el mensaje que Jesús trajo, el proyecto, el modelo de vida. Lo otro no me importa si resucitó o no resucitó. Pero fíjese lo que dice Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Hay gente que dice, no. A mí nada tiene. Pablo dice, ay, Pablo ahí está mal, me dicen algunos, no. Porque yo realmente no, porque yo no creo en Jesús porque Él resucitó, yo creo por su palabra, por su mensaje. ¿Cómo entendemos esto, Padre? Está correcto lo que Pablo dice. Si Jesucristo no hubiera resucitado, para mí ni siquiera existiera hoy el movimiento cristiano. Porque ¿cuántos líderes en el mundo ha habido? Y animan un movimiento y desde que mueren y pasan unos años, todo se acaba. Nosotros tenemos 21 siglos creyendo en la resurrección de Jesucristo y nadie ha podido destruir el cristianismo. La Revolución Francesa quiso con Diderot destruir el cristianismo, buscarle un talón de Aquiles al cristianismo para hacer desaparecer el nombre de Jesús de Nazaret de la historia. Y el propio Diderot terminó enfermo y cuando llamó a un sacerdote y luego que lo tuvo de frente se arrepintió y solamente dijo, venciste, Jesús de Nazaret.
no pudo contra el cristianismo. Es decir, todos los grandes líderes del mundo que han muerto, mueren su movimiento. Con Jesús, si solamente hubiera muerto y no resucitado, eso también hubiera muerto en los 2 primeros siglos de la iglesia cristiana. Entonces, esa frase para mí tiene una fuerza real. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no serviría de nada. De nada. Y yo diría más, no existiría el cristianismo. No existiría. Naturalmente, lo que él enseñó tiene fuerza, pero toma más fuerza con su resurrección, porque él lo había afirmado. Yo al tercer día venceré la muerte. Y esa es lo más poderoso que tiene el cristianismo, el hecho más extraordinario, que no lo tiene ninguna religión, porque Buda no resucitó, Confucio no resucitó, ni Hare Krishna no resucitó. Sin embargo, Jesús sí, y todo el mundo reconoce eso. Entonces tiene fuerza. Pues bien, padre, hemos llegado al momento de culminar nuestro programa, nuestro primer programa de este año, y después de este tiempo de descanso involuntario que hemos tenido, esperamos seguir teniendo nuestros encuentros para seguir aportando a nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra radio, ya también a través de nuestra red de Facebook y también de nuestro canal de YouTube, que tenemos ya por ahí un canal. Pues padre, bueno, quisiéramos agradecer y para despedir una oración, por favor. Con mucho gusto. Oh Dios, Padre de toda la creación, te damos gracias por darnos esta oportunidad. Gracias por resucitar a Jesús. Gracias por hacernos partícipes de la resurrección de Jesucristo y que también nosotros tenemos el poder de vencer la muerte y de vencer todo obstáculo que nos impida llegar a nuestro objetivo. Te damos gracias por este primer programa. Danos fuerza y danos fe, danos valor para seguir llevando tu palabra, tu mensaje de liberación. Esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Y a nuestros amigos estuvieron compartiendo con nosotros su programa Tras los Pasos de Jesús. Un feliz resto de día, de noche o de mañana para todos. Amén.